Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. En las colinas áridas de Oaxaca, donde el polvo parece quedarse suspendido en el aire y las casas de adobe resisten más por terquedad que por solidez, vivía la familia Ramos. No eran una familia numerosa. El padre, don Mateo, la madre, Rosa, y sus 3 hijos, Alicia, de 15 años, Tomás, de 12, y la pequeña Luz, de apenas 8. La casa se levantaba al borde del pueblo, a medio camino entre la última cantina y el viejo cementerio. Nadie recordaba quién había construido aquel terreno primero, pero todos coincidían en que los muros, agrietados y húmedos, parecían guardar un silencio demasiado espeso, como si absorbieran cada palabra, cada respiración. Don Mateo había heredado esas tierras después de la muerte de su padre. El hombre no hablaba de su infancia, ni de cómo había crecido entre esas paredes frías. A Rosa nunca le contó por qué había insistido en quedarse, cuando muchos vecinos preferían mudarse a las zonas más cercanas a la carretera. Ella lo aceptó en silencio, pero cada vez que el viento soplaba fuerte y se colaba por las rendijas del techo, sentía que la casa entera se estremecía como un animal que se despierta. Las noches eran lo peor. El pueblo dormía temprano, y desde la ventana de su cuarto, Alicia solía observar la oscuridad que envolvía los cerros. Algunas veces escuchaba pasos, aunque no había nadie. Otras, el crujido de la madera, como si alguien caminara sobre las tablas. Nunca se atrevía a decírselo a su padre. Don Mateo era un hombre duro, poco dado a supersticiones. Solo se limitaba a mirar a su hija con severidad si la sorprendía hablando de miedos infantiles. Pero Rosa lo sabía. Ella también despertaba con ese nudo en el estómago. La cocina, que debería ser un espacio cálido, amanecía cada día con un aire tenso, cargado, como si la comida se enfriara más rápido allí que en cualquier otro lugar. A veces, el agua en las ollas se enturbiaba de la nada. Una vez, al abrir la alacena, encontró una hilera de cucarachas muertas perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado así a propósito. Don Mateo lo atribuía a la falta de higiene y a los insectos del campo, pero Rosa no podía sacarse de la cabeza que todo aquello tenía un orden extraño, demasiado calculado. Una madrugada, Tomás se levantó llorando. Dijo que había soñado que alguien lo observaba desde la puerta de su habitación. Mateo lo reprendió, pero Rosa lo abrazó. Ella misma había sentido, en más de una ocasión, esa presión invisible en la espalda, como si alguien estuviera parado detrás de ella cuando cocinaba. Los días pasaban lentos. La familia trabajaba en el campo y vendía lo poco que cultivaban. El pueblo era pequeño y las noticias viajaban rápido. Algunos vecinos murmuraban que la casa de los Ramos no quería habitantes. Un viejo, sentado siempre a la sombra de la iglesia, llegó a decirle a Rosa que esas paredes guardaban memorias que no pertenecían a nadie. Ella evitaba escucharlo, pero en el fondo no podía ignorar cómo cada rincón parecía tener su propio pulso. Una tarde, mientras Rosa lavaba ropa en el patio, sintió que la tierra bajo sus pies temblaba levemente. Miró alrededor, pero no había nada, ni viento, ni pasos, ni movimiento alguno. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. Cuando levantó la vista, vio a Alicia mirándola fijamente desde la ventana del segundo piso. La joven no decía nada, solo observaba, con una seriedad que no correspondía a su edad. Esa noche, Rosa soñó con la misma escena.
ella en el patio y Alicia mirándola desde arriba, pero en el sueño los ojos de su hija eran negros, completamente negros. Durante las siguientes semanas, la rutina de la familia Ramos se volvió un ejercicio de resistencia silenciosa. Nadie hablaba en voz alta de lo que sentían, pero todos, en mayor o menor medida, percibían que la casa les respiraba encima. Alicia, la mayor, parecía ser la más afectada. Siempre había sido una niña seria, reservada, pero desde hacía un tiempo su carácter se endureció. Ya no se reía con sus hermanos, ni se quejaba de las largas caminatas al pozo de agua. Simplemente cumplía con las tareas en silencio. Rosa la observaba con inquietud. Había en su mirada algo distante, como si estuviera viendo más allá de las cosas, como si los ojos no miraran a la persona frente a ella, sino a un punto invisible detrás. Una tarde, Rosa la sorprendió parada en el pasillo, completamente quieta, mirando la pared descascarada. «¿Qué haces ahí, hija?», preguntó, intentando sonar natural. «Escucho», respondió Alicia sin girar la cabeza. «¿Qué escuchas?». La muchacha tardó unos segundos en contestar. «Las voces». Rosa sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La tomó del brazo y la sacudió con suavidad. Pero Alicia se dejó arrastrar sin oponer resistencia, como si apenas estuviera consciente. Cuando don Mateo llegó esa noche, Rosa intentó hablarle, pero el hombre la cortó con un gesto. «Son tonterías. La niña está creciendo. Ya sabes cómo son a esa edad. Inventan cosas para llamar la atención». Rosa quiso insistir, pero su esposo tenía ese modo seco de poner fin a las conversaciones que ella ya conocía demasiado bien. Los días siguieron. Tomás empezó a orinarse en la cama, algo que no le había ocurrido desde hacía años. Decía que soñaba con pasillos oscuros que nunca terminaban y que siempre despertaba con la sensación de estar corriendo, aunque en realidad sus piernas no se movían. Luz, la pequeña, comenzó a hablar sola en el patio. Al principio, Rosa pensó que jugaba con muñecas invisibles, pero pronto comprendió que las respuestas de la niña eran demasiado pausadas, demasiado precisas, como si realmente alguien le estuviera contestando. «¿Con quién hablas, mi amor?», preguntó un día. «Con los que viven aquí», dijo Luz sonriendo, mostrando sus dientes de leche. Rosa sintió que la garganta se le cerraba. Las tensiones dentro de la casa crecían. El agua del pozo comenzó a salir turbia, con un sabor metálico que ni siquiera al hervir desaparecía del todo. Los vecinos del pueblo, acostumbrados a las sequías y a la dureza del campo, murmuraban cada vez más al cruzarse con Rosa en el mercado: «Ese lugar no quiere gente, señora. Ese terreno nunca debió habitarse». Ella fingía no escuchar, pero las palabras se le clavaban como espinas. Una noche, mientras Rosa intentaba dormir, escuchó a alguien caminar en el techo. Se levantó, convencida de que sería un animal, quizá un perro callejero, pero cuando salió al patio, lo único que encontró fue un silencio aplastante y la luna llena iluminando los muros agrietados. Entonces, un sonido metálico la hizo girar hacia el pozo. La cadena del cubo se movía sola, golpeando las paredes de piedra como si alguien estuviera tirando de ella desde el fondo. Rosa retrocedió, el corazón desbocado, y se encerró en la casa. No dijo nada al día siguiente, pero notó que Alicia la observaba con una intensidad que le resultaba insoportable, como si supiera exactamente lo que había visto. Los días se hicieron más pesados, cada minuto más denso. Don Mateo empezó a llegar tarde, pasando más tiempo en la cantina que con su familia. Se justificaba con que necesitaba descansar del trabajo en el campo, pero en realidad evitaba la casa.
Rosa lo sabía. Él también sentía algo, aunque nunca lo admitiera. Una tarde, mientras los niños estaban en la escuela y Mateo en el campo, Rosa decidió limpiar el desván, un lugar al que casi nunca subían. El aire allí era sofocante, lleno de polvo y telarañas. Revisando entre viejos muebles y cajas olvidadas, encontró una maleta de cuero, cubierta por una capa gruesa de tierra. La abrió con dificultad y descubrió en su interior ropa de hombre, antigua, manchada de humedad, y un cuaderno de tapas duras. El cuaderno estaba lleno de anotaciones desordenadas. Al principio Rosa no entendió nada. Frases cortas, garabatos, números tachados, pero en varias páginas aparecía una misma frase, escrita una y otra vez con una caligrafía crispada. La casa no olvida. Rosa cerró el cuaderno con las manos temblorosas. No sabía a quién había pertenecido ni por qué estaba allí, pero algo en esa insistencia la hizo sentir un frío profundo en el pecho. Cuando esa noche se lo quiso mostrar a Mateo, el cuaderno había desaparecido. La maleta estaba vacía, como si nunca hubiera contenido nada. No durmió en toda la noche y, cuando por fin amaneció, vio a Alicia en el patio, parada frente al pozo, mirando hacia adentro con una calma perturbadora. El calor del verano cayó sobre el pueblo como un peso insoportable. Las paredes de la casa de los Ramos se calentaban durante el día y por la noche devolvían un aire sofocante que hacía imposible dormir. Pero lo que más incomodaba no era el calor, sino esa sensación constante de estar siendo observados. Rosa empezó a notar que los silencios de Alicia se convertían en algo más inquietante. La muchacha pasaba horas en el patio, cerca del pozo, o de pie frente a las paredes desconchadas del pasillo. Algunas veces murmuraba palabras ininteligibles, como si hablara en un idioma que Rosa no reconocía. «Hija, ¿qué dices?», preguntaba ella, intentando sonar firme. Alicia la miraba fijamente y respondía con un tono plano. «Nada, mamá, solo pienso». Pero Rosa sabía que no era verdad. Tomás, por su parte, empeoraba. Ahora se despertaba gritando, con marcas en los brazos, como si se hubiera rascado hasta lastimarse durante el sueño. Cuando Rosa intentaba calmarlo, él lloraba y decía: «Es que no me dejan correr, mamá. Me agarran, me jalan de los pies». Don Mateo se negaba a escuchar. Su manera de huir del miedo era el alcohol, y cada noche regresaba más callado, más ajeno. Una de esas noches, mientras Rosa lo esperaba despierta, se atrevió a preguntarle: «¿Por qué heredaste esta casa, Mateo? Nunca me contaste». El hombre la miró con cansancio y respondió: «Porque era mía, siempre fue mía, y aquí vamos a quedarnos». No hubo más explicaciones. Rosa comprendió que no obtendría nada de él. Al día siguiente, al abrir la ventana de la cocina, encontró algo que la hizo soltar un grito. Sobre la mesa de piedra del patio, perfectamente alineadas, había 4 piedras lisas, cada una con un nombre grabado torpemente: Mateo, Rosa, Alicia, Tomás. La de Luz no estaba. Corrió hacia la habitación de la niña y la encontró sentada en el suelo, dibujando con crayones. Estaba haciendo figuras de casas, una detrás de otra, todas iguales, con ventanas negras. «¿Quién hizo eso afuera?», preguntó Rosa, señalando hacia el patio. «Ellos», respondió Luz sin dudar. «Pero dijeron que yo todavía no». Rosa sintió que las piernas le flaqueaban. Intentó contarle a Mateo, pero él, como siempre, se negó a escuchar. Esa noche, sin embargo, Rosa notó que él no podía dormir. Se levantaba, caminaba por la casa en silencio, como si buscara algo. A la mañana siguiente tenía los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada. No dijo nada,
pero ya no podía ocultar que también estaba quebrándose. El calor continuaba, y con él llegaron los olores. Al principio era un hedor leve, como a humedad rancia, pero pronto se volvió insoportable. Un tufo metálico y agrio que impregnaba la cocina y el pasillo. Rosa buscó ratas muertas, nidos de insectos, cualquier cosa, pero no encontró nada. El olor aparecía y desaparecía sin explicación. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó un sonido hueco bajo sus pies. Se agachó y golpeó la tierra. Sonaba como si hubiera un espacio vacío debajo. Recordó la maleta desaparecida, el cuaderno con aquella frase repetida, y se le heló la sangre, el pozo, los muros, ahora el suelo. Todo parecía guardar algo que no debía salir. Esa noche, Alicia entró al cuarto de sus padres sin tocar la puerta. Estaba pálida, con el cabello pegado al rostro por el sudor. «Ya casi está», dijo con voz tranquila. «¿Qué cosa, hija?», preguntó Rosa aterrada. «Que la casa recuerde», y se marchó antes de que alguien pudiera detenerla. Rosa pasó la madrugada en vela, abrazando a Luz, mientras escuchaba a Tomás murmurar entre sueños y a Mateo beber en silencio en la cocina. La tensión era tan densa que parecía que las paredes iban a reventar. A la mañana siguiente encontraron algo nuevo en el patio. La piedra con el nombre de Luz había aparecido al lado de las otras. La aparición de la piedra con el nombre de Luz quebró definitivamente a Rosa. Esa mañana, apenas vio la inscripción tosca en la superficie lisa, sintió que un frío insoportable le atravesaba el pecho. Tomó a la niña en brazos y le gritó a Mateo que tenían que irse, que no podían seguir viviendo allí. Pero Mateo se mantuvo firme, aunque sus ojos delataban un miedo que no podía ocultar. «No vamos a ningún lado», dijo con la voz ronca. «Esta es mi casa». Rosa lo enfrentó por primera vez en años. «No es tu casa, Mateo, nunca lo fue». El hombre no respondió. Dio media vuelta y salió al campo, como huyendo de una verdad que no quería aceptar. Las horas se volvieron eternas. Rosa no sabía qué hacer. Si se marchaba con los niños, ¿a dónde iría? No tenía familia en otros pueblos, y los vecinos los miraban con recelo. Además, algo en el aire le decía que ya era demasiado tarde para escapar. Esa noche, el calor fue insoportable. Todos dormían inquietos, retorciéndose en las camas. A medianoche, Rosa despertó al escuchar un sonido apagado. Golpes rítmicos, metálicos, que provenían del patio. Se levantó con cautela, caminó descalza por el pasillo y asomó por la ventana. Alicia estaba junto al pozo, golpeando la cadena contra la piedra una y otra vez, como si marcara un compás invisible. No parpadeaba, no respiraba con normalidad. Sus movimientos eran mecánicos, obsesivos. Rosa salió corriendo y la sujetó por los hombros. «Alicia, basta. ¿Qué haces?». La muchacha la miró fijamente, con los ojos enrojecidos, y murmuró: «Es que quieren salir». Rosa la sacudió, pero Alicia no reaccionaba. Finalmente la arrastró a la casa, con la ayuda de Tomás, que había despertado por el ruido. Cuando cerraron la puerta, escucharon cómo la cadena seguía golpeando sola, hasta que de pronto se detuvo. Al día siguiente, Rosa encontró en la cocina una nueva perturbación. La mesa cubierta de tierra húmeda, como si alguien hubiera entrado con las manos llenas de barro y lo hubiera esparcido deliberadamente. En medio de esa suciedad, un dibujo infantil trazado con el dedo, un círculo rodeado de pequeñas cruces. Luz dijo que era el patio visto desde arriba. Las noches siguientes, Tomás empezó a dormir cada vez menos. Se quedaba sentado en la cama, con los ojos abiertos, sudando, como si temiera cerrar los párpados. Una madrugada, Rosa lo encontró llorando en silencio.
«¿Qué pasa, hijo?», preguntó, acariciándole el cabello. «Me llaman», susurró él. «Desde abajo. Dicen mi nombre». Rosa sintió que se desmoronaba. Intentó rezar, pero las palabras le salían secas, como si la garganta le negara la voz. Mateo, cada vez más ausente, comenzó a beber desde la mañana. Su rostro se endureció como si cargara un peso invisible. Un día, con la mirada perdida, le confesó a Rosa. Cuando era niño, escuchaba lo mismo. Mi padre también lo escuchaba. Nunca se lo conté a nadie. Ella lo miró horrorizada. «¿Y aún así nos trajiste aquí?». Mateo no respondió. Se limitó a bajar la vista, avergonzado. La confesión fue suficiente para Rosa. Supo que la casa no era solo un lugar, sino una herencia maldita, un recuerdo perpetuado en silencio. Esa tarde, mientras Rosa trataba de convencer a los niños de empacar algunas cosas, escuchó un estruendo en el patio. Salió corriendo y vio que una parte del suelo se había hundido, dejando un agujero oscuro como una herida abierta en la tierra. No era grande, pero sí lo suficiente para mostrar que debajo había un vacío profundo, imposible de medir. Alicia estaba allí, de pie junto al borde, mirando hacia abajo con una calma inquietante. «Ya casi está abierto», dijo sin girarse. Rosa la apartó con violencia, presa del pánico, y tapó el hueco con maderas improvisadas. Pero sabía que no serviría de nada. El suelo parecía vivo, decidido a ceder. Esa noche nadie durmió. El calor, el olor metálico y la tensión eran insoportables. Luz lloraba, Tomás deliraba, Mateo bebía en silencio y Alicia permanecía quieta, como si esperara. Al amanecer, Rosa se levantó para buscar agua. Abrió la puerta de la cocina y se quedó paralizada. En el patio, alrededor del agujero, habían aparecido más piedras alineadas, cada una con un nombre nuevo, no solo de su familia, sino también de otros, vecinos, amigos, gente del pueblo. Los nombres se multiplicaban y, al final de la fila, una piedra en blanco, esperando. El agujero en el patio cambió la rutina por completo. Nadie podía acercarse sin sentir un mareo extraño, como si la tierra misma exhalara un aire pesado desde sus entrañas. Rosa trató de cubrirlo con más tablas, piedras, hasta con costales de maíz. Pero cada mañana amanecía un poco más grande, como si se tragara lentamente todo lo que lo rodeaba. Los niños lo evitaban, menos Alicia. Ella parecía atraída, casi hipnotizada. Pasaba horas sentada junto al borde, murmurando frases que Rosa no alcanzaba a escuchar. A veces sonreía con una dulzura perturbadora, como si conversara con alguien muy querido. «¿Qué haces ahí?», le gritó Rosa un día, furiosa. «Escucho cómo nos llaman», respondió Alicia sin apartar la vista del vacío. Rosa la arrastró a la casa, pero la niña no puso resistencia. Caminaba dócilmente, aunque con una expresión satisfecha, como si supiera que el agujero crecería de todos modos. Tomás, cada vez más débil, dejó de asistir a la escuela. No dormía, apenas comía. Se pasaba el día temblando, con los ojos rojos, y en ocasiones hablaba como si no fuera él mismo. «Dicen que es mejor abajo, que allá ya no hay calor ni hambre». Rosa se desesperaba. Intentaba cuidar a los tres, pero su cuerpo ya no resistía. El calor, el olor a metal oxidado que impregnaba todo y la tensión insoportable la estaban destruyendo. Se levantaba con mareos, caminaba con las piernas flojas. Mateo, por su parte, se hundía cada vez más en el alcohol. Pasaba los días fuera, regresaba tambaleando y dormía en una silla. Una noche, Rosa lo encontró sentado frente al agujero, con una botella en la mano. «Ellos siempre han estado ahí», dijo en voz baja, sin mirarla. «Mi padre me lo dijo antes de morir, que la casa recuerda, que la tierra guarda, y que algún día pedirían lo que es suyo.
Rosa quiso sacudirlo, gritarle que reaccionara, pero lo vio derrotado, consumido por una resignación que la aterró aún más que el propio agujero. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a cambiar también. Los vecinos evitaban acercarse. Algunos afirmaban sentir vibraciones en el suelo cuando pasaban cerca. Otros juraban escuchar lamentos al caer la noche. La gente empezó a señalar a la familia Ramos como responsables de lo que estaba ocurriendo. Nadie les hablaba ya en el mercado. Eran parias. Una madrugada, Rosa despertó por un ruido sordo en el patio. Miró por la ventana y se quedó sin aliento. Las piedras con nombres se habían multiplicado hasta rodear toda la casa, como un círculo de lápidas improvisadas. La piedra en blanco seguía allí, esperando. Esa misma mañana, Tomás desapareció. Rosa buscó por toda la casa, por el campo, gritó su nombre hasta que la garganta le ardió. Finalmente lo encontró. Estaba dentro del patio, al borde del agujero, con los pies colgando sobre el vacío. Su mirada era serena, como si por fin hubiera encontrado paz. «No tengas miedo, mamá», dijo. «Solo voy a descansar un poco». Antes de que Rosa pudiera alcanzarlo, Alicia lo tomó de la mano y lo jaló hacia atrás. «Todavía no», le dijo con firmeza. Tomás rompió a llorar y se abrazó a su hermana. Rosa, paralizada, entendió que Alicia no era víctima, sino parte del proceso, un puente entre lo de afuera y lo que estaba abajo. Los días siguientes fueron insoportables. Luz enfermó, con fiebre alta y delirios en los que repetía: «Ellos quieren que baje. Dicen que me cuidan». Rosa ya no sabía cómo protegerlos. Rezaba, gritaba, lloraba, pero la casa parecía tragarse cada súplica. Una tarde, desesperada, intentó salir con los niños hacia el pueblo. Tomó a Luz de la mano y le pidió a Alicia que la siguiera. Pero al llegar a la puerta principal, descubrió que no podía abrirla. No estaba trabada ni cerrada con llave. Era como si la madera pesara toneladas. Mateo apareció detrás con la mirada vacía. «No se puede», dijo en un murmullo. Nunca se pudo. Rosa lo abofeteó, histérica, pero el hombre no reaccionó. Esa noche, el agujero en el patio era más grande que nunca. Desde dentro se escuchaban ruidos, golpes, susurros, respiraciones. Rosa los oyó claramente, como si cientos de bocas hablaran al mismo tiempo en un idioma roto. Al amanecer, Rosa encontró la piedra en blanco grabada finalmente con un nombre: Rosa Ramos. El amanecer en que Rosa vio su nombre grabado en la piedra, supo que ya no quedaba tiempo. La línea de rocas alrededor de la casa era un muro invisible. Más allá de él, el pueblo seguía con su rutina, pero dentro todo parecía podrido, condenado. Durante el día intentó mantener a los niños ocupados. Preparó comida, aunque nadie quería comer. Cantó canciones a Luz, que apenas respondía entre fiebre y delirio. Tomás se quedó recostado en el suelo, agotado, murmurando frases que no tenían sentido. Y Alicia, siempre vigilante, se sentó en el patio, junto al agujero, como si cuidara una puerta que debía mantenerse abierta. Al atardecer, Mateo apareció tambaleando, con los ojos enrojecidos. No llevaba su sombrero ni la botella de siempre. Solo entró, se paró en medio de la cocina y dijo: «Ya está decidido». Rosa lo miró, temblando. «¿Qué decidiste, Mateo?» «No yo, ellos. La casa, la tierra, es lo mismo. Siempre lo ha sido». Se acercó al patio y miró hacia el agujero. «Mi padre me dijo que, cuando llegara el momento, alguien tendría que quedarse. Y ahora lo entiendo. Por eso nunca me fui. Por eso nunca pudimos irnos». Rosa sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. «¿Quieres entregarnos? ¿A tus hijos?» Mateo bajó la cabeza. No respondió. Esa noche, la familia permaneció en silencio. Nadie habló durante la cena.
Nadie intentó dormir. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas de cuajo, y, desde el agujero, surgían ruidos más nítidos que nunca. Gemidos, risas ahogadas, golpes de uñas contra la piedra. A medianoche, Alicia se levantó y fue hacia el patio. Rosa la siguió corriendo, con Luz en brazos. Tomás, tambaleante, salió detrás. Mateo ya estaba allí, de pie, como esperándolos. El agujero brillaba con una luz opaca, rojiza, como si respirara. La cadena del pozo golpeaba sola, marcando un compás lento y constante. Alicia habló con voz clara. «Ya están todos. Solo falta uno». Rosa entendió de inmediato. La piedra con su nombre. Ella. El silencio fue insoportable. Rosa apretó a Luz contra su pecho y miró a Tomás, que lloraba sin lágrimas. «No voy a dejar que nadie los toque», dijo, con una fuerza que no sabía que tenía. Avanzó hacia Mateo, empujándolo con rabia. El hombre cayó de rodillas junto al borde. Por un instante, Rosa pensó en arrojarlo al agujero, en terminar con todo. Pero no pudo. Mateo no era más que un cascarón vacío, alguien ya devorado por la resignación. Entonces, la tierra bajo sus pies tembló. Las piedras con nombres se iluminaron débilmente, como brasas a punto de extinguirse, y desde el agujero una presión invisible comenzó a succionar el aire, atrayendo polvo, hojas, hasta trozos de madera. Luz gritó. Tomás se aferró al brazo de su madre. Alicia, en cambio, sonrió. «Mamá, déjalos entrar. Así termina todo». Rosa no respondió. Con el corazón desbordado, se acercó al borde y miró dentro. No vio fuego ni sombras, sino una oscuridad absoluta, infinita, que parecía extenderse más allá de cualquier límite. Y en esa negrura distinguió figuras borrosas, hombres, mujeres, niños, como reflejos en agua turbia. Algunos se parecían a los vecinos, otros a rostros olvidados de la familia. Todos la miraban en silencio. De pronto, una de esas figuras extendió la mano hacia arriba. Rosa sintió que el vacío la llamaba por su nombre, con una dulzura insoportable. Entendió que podía acabar con todo si aceptaba, si bajaba. Cerró los ojos, abrazó a Luz con fuerza y con un movimiento desesperado empujó a Alicia hacia atrás. La muchacha cayó al suelo, sorprendida. Rosa dio un paso más y se dejó caer en el agujero. El aire silbó en sus oídos y por un segundo pensó escuchar a sus hijos gritar. Pero luego todo fue silencio. El agujero se cerró lentamente, tragándose la tierra y devolviendo la calma al patio. Las piedras con nombres se desmoronaron una a una, convirtiéndose en polvo. Cuando amaneció, ya no había rastro de Rosa ni del agujero. Solo quedaba la casa, intacta, con sus muros agrietados, como si nada hubiera ocurrido. Mateo permanecía sentado en la cocina, con la mirada fija en la nada. Tomás y Luz dormían exhaustos, y Alicia, desde la ventana, observaba el patio con una serenidad inquietante. Murmuró en voz baja, casi para sí misma: «La casa no olvida».